Finalmente, ¿los medios de comunicación son manejados por la Concertación y la Alianza? Son formados por un conjunto de personas que a la larga tienen miedo de un cambio. Al final, ¿ellos deciden en las pautas de los medios de comunicación en Chile? Pero no les va a resultar eso. Oye, si yo me formé en el gobierno militar, que no había un control férreo de los medios, no te resultaba. Mira, o sea, ellos hacen el intento, pero no les resulta. Yo tuve una discusión con la Tatiana Mora el otro día, que es la jefa de prensa de Chilevisión. Y la Tatiana, yo le decía, ella no es una figura que estuviera ligada al gobierno militar, era todo la antípoda. Yo le decía, ustedes están repitiendo los mismos problemas que cometían en ese entonces los equipos editoriales de los medios anteriores. Lo mismo. Entonces me dice Tomás, me dice la siguiente frase. Respecto a la invitación a Tolerancia Cero, que se demoraron 18 meses en hacérmela, 18 meses. 18 meses. Entonces me dice en un determinado momento, después de que otros candidatos fueron 5 veces, 5 veces, me dice, Tomás, pero no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué le dije eso? Porque tú estás en este momento entrando en un momento en que vas a producir más impacto. Y efectivamente alcanzó ese programa 8 puntos, bastante alto, y en realidad produjo impacto. Además, una hora que será cerca de la 1 de la mañana. Pero yo le dije, ¿y tú pretendes que yo me sienta contento con tu alegato? Le dije yo. Si lo que yo quiero llegar es justamente hacerles ver a ustedes que esta cosa se les va a desarmar. Es un casino lo que tienes en Chile a partir de agosto. Y dejen de precocinar. ¿Qué es lo que pasaba con este muchacho que hizo la pregunta anteriormente? En el fondo, detrás de él, hay una carga de cómo me atrevo yo a postular la presidencia si es que él no me conoce o si es que otras personas no me conocen. Es como la sensación de que el jugar a resultados en Chile. Yo quiero ayudar a que una generación joven deje de calcular resultados. Juega el riesgo, esté dispuesto a dar saltos adelante, de testimonio y convicción. Es la única manera de llegar y cambiar la política y también darle una oportunidad al país. No fue el único que preguntó, ¿eh? Vamos a ver una siguiente pregunta. Mi pregunta es que si tiene algún dato o estudio que verifique si es que esto con la despenalización de la marihuana no aumentaría el narcotráfico. Esto pasó en Uruguay, ¿eh? También. Se legalizó la marihuana, pero algún dato, estadística, un número sobre si finalmente el tráfico disminuya o desaparezca. Mira, a mí Sabas Chaguán, el fiscal nacional económico, me dice, mira Tomás, solo el 15% de las detenciones, las 80.000 detenciones de jóvenes que hay en el país, tiene que ver con tráfico. Y no tienen que ver con las detenciones que estamos realizando actualmente en materia de consumo y tenencia. No hay una relación, no existe. Las redes de tráfico se descubren por otras vías eventualmente, con otro tipo de medios de prueba y con otro tipo de líneas investigativas. No tiene que ver con sacarla de la hebra del consumo. Lo que quiere llegar y decir que efectivamente la sanción penal la estamos usando mal. Me pregunta él que si es que eventualmente subiría el consumo o no. No me basta con despenalizar. A mí me interesa bajar el nivel de consumo de droga en el país, no me interesa efectivamente subirla, pero no creo que una estrategia de llegar y penalizar el consumo y tenencia sea una buena estrategia en materia de droga, al contrario. Creo que es una mala estrategia y además no sirve para ello. Eventualmente estás demonizando eventualmente un grupo humano que además nos te está cometiendo eventualmente el principal problema. No soy partidario de tratar a todas las drogas iguales. Estoy hablando de la marihuana. Estoy hablando de que no es lógico tener a la morfina en lista 2, que es menos grave, y que Bachelet haya traspasado a la marihuana, que es menos grave que la morfina, a la lista más grave. El daño que eso significa es el siguiente. Te voy a dar el ejemplo. El daño que significa que si tú asesinas a una persona, la asesinas, y eres primerizo y te acoge a un procedimiento abreviado, no vas a pasar un día en la cárcel. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Vas a estar con pena remitida. Y en cambio, si tú te pillan 2 veces con una planta, que te la van a pillar, porque la persona que tiene efectivamente una planta en su casa es por un consumo recreativo que la va a tender a hacer. Si es reincidente, vas a tener 5 años de cárcel sin beneficio carcelario. Ya, eso no tiene que ver con niveles de consumo, simplemente es irracional. Entonces, lo que estoy proponiendo son 3 medidas que no dependen de gobierno y otras que sí dependen, no dependen del Congreso de ley y otras que sí. Uno es volver la marihuana a la lista 2 como estuvo antes de Bachelet, antes del 2008. No hay ninguna razón para haber tenido ese cambio de política. 2, terminar la detención en el fondo usar la detención por consumo y tenencia como una vieja, como era antes la detención por sospecha. Y 3, dejar de penalizar efectivamente el autoconsumo. Y después, eso se puede hacer casi administrativamente. Y después tener una discusión en ley respecto de 2 temas, que es monto mínimo legítimo para consumir, que es una discusión que han tenido los neoyorquinos, están teniendo distintos estados en Estados Unidos, y al mismo tiempo definir una superficie para consumo personal. Las personas que tienen una planta en la casa
No les interesa la marihuana prensada, que yo no soy partidario de legalizar, para nada. Eso es tóxica, que la diferencia es como entre consumir vino y vinagre. Pero ¿qué te hace pensar a ti de que esa persona que cultiva una planta en su casa no va a estar haciendo otras cosas con ella? ¿Cómo lo vas a fiscalizar? ¿Cómo va a haber tanta gente? Porque no se puede golpear todas las casas. A ver, ¿usted tiene planta? ¿Usted Claudio Orrego llegó y dijo: a mí me parecería grave tener una planta en la casa porque podría haber un niño ahí al lado eventualmente respecto de la planta. Bueno, eso es lo que pasa hoy día con el alcohol, ¿no? Tú podrías perfectamente tener un niño eventualmente solo en una casa y con una botella de alcohol al lado y la podrías llegar y consumir. El punto radica en que, mira, no hay ninguna razón hoy día en Chile para llegar y justamente usar la sanción penal para algo que a uno le hace mal. Eso es súper importante entender este problema. ¿Pero se puede fiscalizar? Sí, pues no, al revés. Lo que tú estás usando en microtráfico. ¿Tú sabes cuándo se producen las 80.000 detenciones al año? Al principio de los primeros 4 meses. ¿Por qué será que, curiosamente, hay una de dos alternativas para entender eso? O todo el consumo está concentrado en los primeros 4 meses del año, que lo dudo, o simplemente las policías están usando estas metas como prácticamente metas de desempeño para lograr mejoría de sueldo u otro tipo de motivo, o para tratar de demostrar que están siendo eficaces con respecto a la lucha contra la droga, que no lo están siendo. Entonces, lo que te estoy tratando de proponer es que yo soy partidario, uno, de ser muy drástico en materia de tráfico. No soy partidario de legalizar en forma pareja todo el resto. Soy partidario de no usar la sanción penal para consumo y tenencia. Y soy partidario de disminuir el consumo por vía de una política de droga que sea más inteligente. Vamos a la última pregunta que tenemos de uno de los alumnos de la Universidad del Pacífico. Usted como candidato, ¿cómo erradicaría la pobreza en nuestro país? Pero mira, Sencillo, ¿ah? no es sencillo. No, fue muy natural. A veces me preguntan este tipo de temas en Twitter, y eso sí que tiene 140 caracteres, ahí estoy jodido, por así decirlo, pero... Recordemos el Twitter. ¿Ah? Recordemos su Twitter. Ya. Aprovechándolo. Es TJ Holt, TJHOLT. arroba... Sí, @TJ Holt. Sí. Ya, perfecto. Mira, esto es un país hoy día que está teniendo el siguiente problema. Tiene riquezas que todo el mundo ve alrededor, tiene mayores ingresos, tiene niveles de crecimiento y empleo, pero hay un nivel de malestar muy grande porque las personas se preguntan: ¿a mí cuánto? ¿Y a mí qué? ¿Cuándo me va a tocar? Las familias tienen la sensación de que están haciendo un esfuerzo que les termina con mochilas en la educación superior de 15 millones de pesos para sus hijos, eventualmente para papeles educacionales que sirven bastante poco. Y al mismo tiempo tienen la sensación de que están más estresados porque su nivel de calidad de empleo no es bueno y sus niveles de ingreso para el 60, 70, 80% de la población son inferiores, 60% menos de 500 mil pesos, 80% menos de 700 mil pesos. Con eso tú puedes llegar y decir que en realidad, ¿dónde cobra el ingreso per cápita en Chile? ¿Dónde está el cheque y en qué banco la va a cobrar? Nadie lo puede cobrar. Entonces, de lo que se trata es cómo tú entras a una etapa en donde este nivel de riqueza puede llegar y justamente un poco difuminarse bien entre todo y compartirse y todo el mundo se sienta parte de ese esfuerzo. Eso es lo que tienes hoy día principalmente como el desafío de país. Y si tú sientes que lo que yo creo que efectivamente está en juego en este instante tiene que ver mucho más cómo tú integras esta sociedad y no está bien hecha, en esta sociedad diversa como la que te estoy diciendo, y que en el fondo no te va a resolver la política, lo que le puedo contestar a él es que no lo voy a hacer a través de política de bonos. No lo voy a hacer eventualmente como lo está haciendo en el gobierno y Michelle Bachelet efectivamente hoy día tratando de alguna manera de entregar 40 mil pesos en forma pareja simplemente para que se produzca un gasto único en un determinado momento y se agote. Yo voy a, en cambio, usar esa misma cantidad de plata, que son cerca de 500 millones de dólares anuales en 2 bonos, en llegar y subsidiar las pensiones de los recién nacidos en Chile, las cuentas de pensiones para evitar el hecho de que el 60% del país hoy día no alcanza la pensión mínima en cotizaciones. Voy a hacer una reforma tributaria que en el fondo desagregue la estructura tributaria del país, es decir, se van a dejar de compensar unos impuestos con otros, con el objeto de llegar y financiar un enorme esfuerzo en lo que es educación, salud, pensiones y el tipo de gastos que están arriba de la mesa hoy día. ¿Una mejor educación eliminaría o erradicaría la pobreza? O sea, te daría un mejor punto de partida. Yo creo que, mira... a lo mejor eso es calidad de vida junto con lo de salud. No, es pobreza también. Cuando tú tienes un modelo educativo que te significa eventualmente llegando y definiendo tus etapas posteriores de donde partes,
tu punto de partida está contaminado, por así decirlo, tienes que corregirlo, por así decirlo. Por eso tienes que llegar a hacer una política efectivamente de la educación preescolar, por eso tienes que llegar a hacer una reforma de la educación escolar pública en Chile en forma radical. Tienes que terminar con el copago, tienes que desmunicipalizar, tienes que llegar y meterte en temas de calidad. Y al mismo tiempo tienes que llegar y justamente preocuparte de la educación postsecundaria que hoy día alcanza 2 de cada 4 muchachos entre 18 y 24 años. Si tú no atacas eso, no estás atacando pobreza. Vas a tener que llegar y hacerlo porque la pobreza en Chile hoy día no se va a medir tanto en CACEN. Eso es clave, ¿eh? No nos vamos a estar tirando 0,4% de los pobres en el país. Va a tener mucho más que ver, como dice Patricio Meller, en bienes públicos, condiciones colectivas de crecimiento personal. ¿Y está la plata para eso? Sí, pues, si este es un país que tiene hoy día riquezas para poder hacerlo. Lo que pasa, te lo voy a decir con sinceridad, ha habido falta de voluntad política para llegar y justamente a atacarlo. Lo que hoy día el FUT te alcance un PIB y medio. Un PIB y medio. ¿No? Un PIB y medio, es una demostración de que no tiene ninguna justificación seguir subsidiando o dando franquicias tributarias a lo que es la capitalización de empresas hoy día. No tiene ninguna o rentabilidad del capital. Tú tienes que llegar y justamente hacer una reforma que te permita disponer de esos recursos para una inversión en recursos humanos, en gente, en personas. Y yo creo que eso es una cosa que te lo llora hoy día. Y educación gratuita y de calidad. ¿Partidario o no? A nivel escolar, por supuesto, y a nivel postsecundario, yo no me he comprado el tema de la gratuidad, porque no soy partidario de financiarle a una niñita que va en Bembé a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y hay una niñita bastante conocida que sí lo hace eventualmente. No soy partidario de regalarle la educación universitaria. Me contesta Marco y me contesta Claude que efectivamente yo abuso de esa imagen. Me dijo anteayer, Marco, porque estoy caricaturizándolo, porque en su modelo los padres de esa niñita pagan impuestos. Entonces yo le tengo que contestar de nuevo. ¿Sabes lo que pasa, Marco? A diferencia tuya, yo pretendo hacer una reforma tributaria no para que ese 20% le devuelva yo la plata de lo que le estoy efectivamente haciendo que pague impuestos hoy día. Al papá de Ikel Calderón. Así es, yo no lo voy a devolver. No, me parece que para eso vamos a hacer la reforma tributaria. Yo necesito una reforma tributaria con el objeto de llegar y financiar lo que son los problemas de inequidad que tengo en el resto del país. Y ese sector hoy día no paga impuestos. Entonces tú no me puedes hacer el alegato de que para vender una reforma tributaria tengo que darle educación gratuita a ese sector. No me parece correcto. Y a los sectores que no pueden pagarlo sí deberían tener una educación gratuita. Obvio, sí, eso es lo que estamos haciendo y hay que llegar a emplearlo. Es más, yo me he propuesto en un gobierno mío que vamos a fijar arancel universitario, porque es absurdo que tú aumentes la oferta y suban los precios. Entonces, propongo hacer algo parecido a lo que hacemos en electricidad, en telefonía, en agua, que permita de alguna manera llegar y justamente asignarle una cierta rentabilidad legal eventualmente a lo que es el costo capital, pero al mismo tiempo que te permita llegar y justamente garantizar de que no tengan estas mochilas que sean insostenibles y que en proporción a sus ingresos son uno de los más altos del mundo, por así decirlo. Propongo eso, como también propongo eventualmente llegar y meterse en un gobierno corporativo de las universidades públicas y privadas, porque ese es el segundo punto que no resuelven los que están proponiendo la gratuidad. Suponen que eventualmente en el sector público no hay fugas de recursos, y las hay. Anda al centro de microdatos de la Universidad de Chile y vas a ver una cantidad de plata que no pasa por la contabilidad de la Universidad de Chile. Y también lo que propongo es que estas personas no se hacen cargo eventualmente de la deserción universitaria, que te significa un modelo gratuito. Entonces, anda a Argentina y ve la deserción universitaria. Nosotros ya tenemos un 40% en algunas casas de estudio de deserción, y es alto, pero tú puedes llegar y justamente tener niveles mucho mayores. Yo no soy partidario de llegar y justamente hacer un esfuerzo enorme para el 27% de la matrícula universitaria, porque ellos te reconocen que la gratuidad es solamente para las universidades del sector público, cuando el 70% de tu matrícula universitaria más pobre está efectivamente en las universidades privadas, no están las públicas, porque ahí se produce nuevamente esta regresividad, que tú entras por desempeño y los que entran a las universidades públicas, que son las mejores eventualmente, son ¿quiénes? Son los que tienen mejores puntajes y vienen de colegios particulares. Por una prueba que tampoco evalúa los conocimientos, pero a mí me da un poco de susto en lo personal. No, a lo mejor estoy solo en esta incertidumbre, pero la educación, la salud, la calidad de vida de los chilenos, erradicar la pobreza, yo sigo pensando de dónde se sacan esas plata. Lo que pasa es porque es mucha plata, y además la gente pobre va a preguntar, ok, ¿cuándo nosotros? O ¿por qué a nosotros no? Pero ¿cuándo? ¿Cuánto se demora esto? ¿Un año, 2 años, 3 años? No lo dice la gente pobre, te lo dice cualquiera. Esta es una frase que yo recorro. Mira, yo te recorro Arica, Punta Arenas. Te lo dice el taxista. Te dicen, mira, me joden en la ISAPRE, me joden en el plan de salud, me joden en la universidad, me joden... Pero es que no estamos hablando de gente pobre, de gente que solamente vive en campamentos, porque una persona de clase media que gana 400.000 pesos sigue siendo pobre porque no le alcanza para el medio. Bueno, date cuenta que tu clase media es bien precaria en Chile, entonces tú date cuenta que tienes un choque entre sus expectativas y sus realidades.
Entonces, yo no creo que esto es una solución simple. Lo único que te estoy diciendo es cómo tú llegas e identificas este problema para llegar y dirigir políticas públicas y cómo les pone énfasis. Creo que en eso han ayudado a los estudiantes del 2011. El tema educacional no te puedes llegar y correr de él. Ahora, no tienes por qué comprarte el 100% de sus peticiones, pero tú tienes que llegar a entender que ahí hay una llave súper importante que nos debería ayudar para verla para bien, no para mal. Y deberías entender que esto es una oportunidad para hacer lo que no se ha estado dispuesto a hacer desde el año 98, cuando se han hecho reformas tributarias, de llegar y corregir la iniquidad completa de la estructura tributaria del país, que el 20% más rico de la población no paga impuestos. O sea, tú tienes una economía que hoy día, un gasto público que depende del IVA. Yo soy partidario, si tú desagregas la estructura tributaria del país, eventualmente de disminuir la presión al IVA y poder bajarla, lo que ayudaría enormemente a la vena a la clase media del país. Soy partidario al mismo tiempo de tener lo que los gringos llaman un flat tax, es decir, una misma tasa para las empresas y las personas. Tú lo podrías llegar y discutir perfectamente bien si es que tú desagregaras la estructura tributaria del país. Podrías tener eliminación del IVA a los libros en Chile si es que si desagregara la estructura tributaria del país, que por lo demás no existe país en el mundo que tiene la estructura agregada que la que tenemos nosotros hoy día. Ninguno. Los alemanes lo tuvieron 10 años después de la Guerra Mundial. Entonces, lo que te quiero tratar de explicar es que no te tengas susto de esto. Esto es llegar y simplemente darse cuenta que Chile está en otra etapa de su desarrollo y tiene que llegar y enfrentar temas más sofisticados. ¿Y subirían los impuestos a las familias más acaudaladas del país o a las empresas? Esa es la gracia de la propuesta que te estoy diciendo, porque mientras tú desagregas, tú podrías llegar y resolver el problema de tu necesidad de 5 puntos, 4 puntos del PIB para una reforma tributaria sin necesidad necesariamente de tocar las tasas y en algunos casos, como te he hablado del IVA, el IVA a los libros, te he hablado del impuesto a las personas, bajar impuestos. Es decir, lo que te estoy tratando de decir es que la propuesta que te estoy proponiendo te permite no tener una discusión sobre tasas, sino una discusión sobre estructura y aún así financiar el esfuerzo que tienes. En este esfuerzo por aclararnos las dudas que tenemos sobre las propuestas que tiene Thomas Jocelyn Hall, candidato independiente, todavía no podemos decir candidato, ¿cierto? ¿Cuánto falta? Sí, puedes decirlo, porque en el ¿Cuánto fondo falta para oficialmente serlo? No, falta el plazo del 19 de agosto que se vence la noche en ese momento para entregarla y lo voy a usar hasta el final. Estoy en 2 meses, súper crítico para la recolección de firmas, pero la verdad las cosas que te digo yo nunca he tenido temor de que vamos a tener esa firma. Son 37.000 sí. aproximadamente. 0,5% de la última elección de diputados, sí. ¿Y cuánto llevamos? 34. O sea... Pero no, necesitáis cerca de 60 porque se te caen mucho, así que los tienes que depurar, no están depuradas las firmas. Hay una de las propuestas de Te Quiero Democrático, sí. En la página web tuya, dice textual: establecer que el gabinete de ministros de Estado dependa de la voluntad de la Cámara y que el presidente tenga la capacidad de disolver esta Cámara. Sí. No entendí nada. Definitivamente. Es un sistema semipresidencial, lo que pasa es que no lo quiero presentar así porque cada vez que se habla surge una cantidad de académicos que hace una teoría y se echa a perder la reforma por una teorización de ello. Entonces la quiero simplificar. Pero ¿cómo lo podemos entender esto? Bueno, sí, lo que pasa es que hoy día el presidente en Chile tiene un nivel de poder muy grande y en realidad no hemos resuelto los problemas de incentivo que hacen que este empate político del país, no solamente entre 2 alianzas, sino la incapacidad para avanzar eventualmente en reformas que toda la ciudadanía cree importante, no te avanzan porque en el fondo no tienen los estímulos puestos. O sea, si el país quiere una reforma política y el Congreso no, estamos fritos. Simplemente podemos llegar y alegar que el Congreso no tiene representatividad, pero ahí está y ahí te jode y ahí no puede avanzar. Entonces lo que yo estoy diciendo es simple nomás. Más que llegar y pedir una asamblea constituyente y otro, yo he dicho que en mi gobierno eventualmente yo voy a proponer un nuevo mapa electoral y voy a incentivar eventualmente que los partidos vayan por su propia bandera, pero además les voy a dar el caramelo. El caramelo va a hacer que eventualmente van a poder llegar y justamente en un gabinete que esté supeditado a una mayoría parlamentaria, pero con límite. Voy a reservar la iniciativa exclusiva en materia económica que hoy día eventualmente tiene el presidente de la República en Chile. Voy a reservar al mismo tiempo la facultad para disolver la Cámara una vez hasta un año antes del término del mandato. ¿Para disolver una Cámara de Diputados? Sí, y los voy a obligar a ellos eventualmente, si quieren cambiar un gabinete, eventualmente que tengan que tener lo que tienen los alemanes, que es un voto de confianza constructivo. Y eso es muy extraño. Hace mucho tiempo que no vemos una disuasión de una Cámara, de un Congreso. Y no te quiero involucrar con eso, pero desde la época de la dictadura. No, lo que pasa es que en Alemania se hace, en Inglaterra se hace, es un sistema semipresidencial, es parte de las válvulas, está dentro del esquema. O sea, el candidato que hizo campaña y ganó puede perder su puesto, ¿no? No el presidente. Sí, por supuesto. El diputado. Lo que lo obliga a él a ser responsable, va a poder llegar y justamente influir en lo que es la designación de ministro, pero tiene que llegar y tiene que apoyar a ese ministro. Y si no lo apoya, puede llegar y justamente correr la necesidad de tener que ir a explicar por qué no lo está
apoyando una elección que lo obliga a tener que ser reelecto o no. Pero es Evidente un que sí. círculo vicioso. No, nada, te genera un estímulo concreto para que el nivel de irresponsabilidad tenga límites, por así decirlo, y hagas un análisis de costo-beneficio si que te conviene o no llevar una guerra mundial a el ser díscolo, por así Porque decirlo. yo lo pienso desde la desconfianza total. Tenemos al diputado, ¿cierto? Va a elegir a un ministro X, ¿cierto? Tú tienes la facultad de sacar a este diputado del Congreso, pero ok, si el diputado no le gustó el ministro y lo quiere sacar, perfecto, lo saca. Y si a ti no te gustó que te sacara el ministro, tú puedes sacar al diputado. O sea, sigue No siendo... funciona solamente un ministro, funciona el gabinete y funciona al mismo tiempo en un voto de confianza. Es decir, la persona que está en contra de una medida en particular tiene que llegar y ver si es que ese tema puntual es tal que lo lleva a llegar y votar en contra de su gobierno, si es que ese gobierno eventualmente lo obliga a llegar y decir esto es una cuestión que yo considero de casus bellis. Y por ende tiene que llegar a hacer una evaluación si le conviene votar o no ese gabinete. Y además tiene que proponer un gabinete de reemplazo. Tiene que tener la mayoría suficiente en la Cámara para llegar y tener el reemplazo. Si un diseño es un diseño que funciona bien. En Chile nunca lo hemos tenido porque tuvimos una revolución en el 91 que terminó con el presidente efectivamente pegándose un tiro, precisamente porque el Congreso no quería llegar y tener estas válvulas. Tenía todas las atribuciones para votar un gabinete, pero no las obligaciones. Tú tienes que volver a establecer este equilibrio y que te va a permitir que el juego se haga mejor. Pero te repito, yo no creo en un presidente monigote. Creo en un presidente que en Chile es un tótem y que no solamente juega las funciones clásicas de defensa y relaciones exteriores. Yo hablo de toda la iniciativa exclusiva económica y hablo al mismo tiempo de todas las urgencias. El manejo de urgencia yo creo que en Chile debe llegar y pertenecer al presidente. Para justamente decirte que en un gobierno mío, la ley de matrimonio igualitario va a alcanzar su total tramitación, para bien o para mal. Dos puntos. Se podría entender sobre esto del cambio de gabinete que se le atribuye a los diputados en este caso. Se podría confundir con nepotismo en el caso de que tú saques a diputados y lleguen algunos que a lo mejor convengan en la formación de un nuevo gabinete. No, porque pero después, ese es ¿quién entra después? Pero es que te lo vuelvo... ¿El presidente lo resigna a otros? No, necesita mayoría parlamentaria en las mismas condiciones. Lo que quiero tratar, ahí uno hace una evaluación respecto a cuál es el estado de opinión pública y es lo que te permite traspasar esto a la opinión pública para que sea el árbitro finalmente de este tema. Sí, eso es lo que nos cuesta a nosotros decir. Hoy día tenemos a movimientos sociales que, ¿qué es lo que pueden hacer? Convocar a 150 personas, ponerse delante de la moneda y decir poto. Y enfrentarse al guanaco. Y ahí queda. Y Chile 2 días después sigue exactamente igual que antes. Entonces, yo te quiero tratar de decir, esa cosa no te está ayudando para el tipo de democracia que Chile necesita hoy día, dado su nivel de desarrollo. Tú necesitas darle válvula, tú necesitas darle diálogo a esto, tienes que darle al mismo tiempo efectivamente estímulo, costo y beneficio. Y esto está establecido, no estoy inventando la rueda, por así decirlo. Lo que te estoy tratando de decir es de que las personas tienen que ser responsables hasta dónde llevan y cortan el cable. Tanto en la calle como también, tanto en la calle como en la resistencia que tienen los parlamentarios para legislar temas que son sensibles para la calle. Tienen que entender que este tipo de temas tienen efecto. A mí me encantaría como presidente, si que tenemos una diferencia sobre matrimonio igualitario, sobre derecho de diversidad, llevar esto a discutir ante el gran público y que la gente, una nueva generación de chilenos tengan la oportunidad no solo elegir el presidente, porque ahí decimos de todo, ¿no? Sino que elegir sobre una determinada medida en particular. Algunos han propuesto el plebiscito. Yo prefiero 1000 veces que los tipos tengan que llegar y correr el riesgo de perder sus cargos. Ahí los vas a ver cambiando de lógica. ¿Y el Senado aquí no participa en nada? El Senado debería tener menos atribuciones que la Cámara porque es una Cámara revisora y una Cámara que juega otro juego. Pero finalmente el Senado es el que corta el queque. Lo que pasa es que en Chile eventualmente el Senado se le ha dado muchas atribuciones y en realidad hemos terminado coteando todo, el Consejo de Televisión Nacional, el Banco Central y todo. Mira, ¿y para qué? Para que la Raquel Argandoña tenga eventualmente un reality en la Televisión Nacional sobre su familia. Para eso tenemos televisión pública, para eso elegimos directores en la Televisión Nacional, en el Senado. Córtenla. Mira, yo creo que reforma política en Chile necesitas, pero tienes que hacerla viable y yo me comprometo a hacer estos cambios. Y un saludo para los Méndez a propósito. Sí. Bueno, palabras al cierre, candidato. Estamos terminando ya. Que no tengan miedo. Mira, si yo necesito pelear contra el escepticismo mental, efectivamente, aquí en Chile, que nos han querido meter y nos han metido hasta en la sopa. Esto se puede hacer. La única manera que yo tengo para demostrar que se puede hacer es llevarlo hasta el final, demostrar como testimonio. No tengan miedo. En Chile fracasar no es tan grave como
perder en Rumania, efectivamente, o en Rusia, que te venden tus hijos actualmente a una mafia rumana para venderlos por un camello en el Medio Oriente. No, aquí va a tener un entorno distinto, pero dejemos de ser tan mamones, por así decirlo. Juguémonos el país, una nueva generación de chilenos para superar ese pasado, definir una nueva agenda. No tengan miedo. Si logras juntar las firmas y realmente eres candidato presidencial para aparecer en la papeleta de noviembre, ¿se compromete a venir a Versus el próximo semestre? Feliz. Perfecto, lo tenemos ahí. Y si es presidente, ¿viene a Versus como presidente de la República? Con la condición de que me sigas tuteando, efectivamente. Por Sí, supuesto. no tengo problema. Un aplauso para Tomás Jocelyn Hall, que estuvo con nosotros. Muchas gracias por aclararnos las dudas y nosotros nos vamos a encontrar en un próximo capítulo con estos actores que nos van a estar aclarando todas las dudas que tengamos. La universidad, gracias a la Escuela de Periodismo, a UPA TV, que ha hecho posible este programa, y a Tomás Jocelyn Hall, que fue nuestro primer invitado de esta tercera temporada de Versus. Que estén muy bien. Chao. ¿Qué te pareció? Genial. ¿Te gustó? Genial. Muy, muy entretenido. Lo pasé muy bien. Muchas gracias.